Gracias por continuar con Uno más Uno. Aquí tenemos ya al senador de Pedernales, Dionis Sánchez. Él es también un dirigente de la Fuerza del Pueblo. Dionis, la pregunta obligada es, ¿llegó o no llegó? ¿Arrancó o no arrancó Pedernales? Mira, un verdadero placer estar aquí de nuevo con ustedes. Antes de tu pregunta, debo felicitar a las mujeres, aunque yo entiendo que todos los días son días que debemos trabajar más para lograr la igualdad, ese equilibrio al que aspiramos, pero se conmemora por aquella época, por aquella situación que se dio y que no ha parado de luchar la mujer en pos de lograr ese equilibrio, que va muy bien, que yo entiendo que se ha avanzado mucho desde aquel momento, aunque todavía hay muchas cosas pendientes. Aparentemente arrancamos en Pedernales. ¿Cómo aparentemente? Se está trabajando con el tema de los dos hoteles que el presidente anunció. Se está en el proceso de movilización de materiales, están los contratistas, la carretera va muy lento, que es la otra parte de la que podemos hablar, y se hacen aprestos para el tema del aeropuerto. ¿Quién es el contratista de esa carretera? Porque esa es vieja. Creo que son los familiares de Juan Ramón Gómez Díaz. O él o un hijo, no sé. ¿Qué será lo que pasa? Porque eso como que no va. Ya van. Cuando el presidente, habló de eso, cuando llegó al poder, ya esa carretera se había iniciado, la reconstrucción de la carretera. La que se había iniciado era Barahona-Enriquillo. Y ahora es Enriquillo Barahona. Enriquillo-Pedernales no se había iniciado. Okay. Se inició en esta gestión, pero de verdad que va muy lenta. Si a esa carretera no le ponen ganas, es muy difícil que pueda terminarse en lo que resta de esta gestión. Pero el acueducto arrancó. No. La construcción del acueducto no, todavía. No. De lo que se habló fue de las obras hidrosanitarias que se dio el primer Picasso hace casi, qué sé yo, 8 meses, por ahí, por agosto, ese tiempo por ahí o antes, y el puerto, que había un problema medioambiental, pero que ya se resolvió. ¿Y los hoteles? Y los hoteles. Pero el acueducto se había anunciado, sí, senador. Nosotros, de hecho, parte de la motivación para invitarlo era para que un poco nos contara cómo iba ese trabajo. Usted dice que no. Bueno, lo del acueducto no he visto. No he visto nada. No he visto como tal. Pero se siente ya el activismo económico, sí, porque se supone que la gente trabaja. Se está haciendo movimiento de terreno, se está trabajando. El aeropuerto. Se habló estamos trabajando, y digo estamos porque yo me he involucrado un poco en la parte social que tiene que ver con los temas de la gente que va a ser afectada, impactada, los terrenos, las viviendas, tratando de que esto no, porque es una obra muy necesaria, en la que nosotros estamos de acuerdo, la sociedad está de acuerdo, el pueblo está de acuerdo, pero en una reunión reciente que tuvimos en la comunidad salió una expresión que me gustó muchísimo: desarrollo sin arroyo, o sea, desarrollo sin arrollar a los demás. Y salió del pueblo, o sea, un pastor precisamente, que era el que estaba hablando, le dijo, bueno, mira, yo creo en el desarrollo, pero sin tener que arrollar a los humildes, pero eso parece que el gobierno tiene la línea también de respetar a la gente. Si lo vemos con algo que pasó en el sur. Bueno, en esta ocasión yo puedo hablar de eso. En otras no. Por ejemplo, lo del muro, fueron y tumbaron una cantidad de negocios sin decirle a los propietarios, su negocio cuesta tanto y le vamos a pagar tanto. Fueron un día allá y le dijeron, el martes que viene, con ustedes adentro, con la mercancía adentro, eso se va, y lo cumplieron. ¿Eso en Pedernales fue? Sí, en Pedernales. Yo estaba hablando precisamente muro en Pedernales, en el Congreso, en el momento que estoy haciendo la denuncia de que por favor se reúnan con esas personas, que lo tomen en cuenta para que le paguen lo que le corresponde, porque una obra buena no la dañen de esa naturaleza. Claro. Y me presentan el video, mira, ahora mismo lo están haciendo. Yo me indigné de mala forma. Ahora, debo reconocer que las autoridades del Departamento Aeroportuario han actuado diferente, han hecho varias reuniones, han hecho un levantamiento, tienen tasado, le han hecho diferentes propuestas, en este momento se está planteando permutas con títulos definitivos, y eso conviene a los propietarios, aunque nosotros le hemos dicho, planteen soluciones diferentes dependiendo del caso. Hay gente que tiene solar, hay gente que tiene pequeños terrenos.
ellos están planteando la mitad con título, pero tú no le puedes plantear la mitad a una persona que tiene 2, 3, una tarea. A ese debe haber un incentivo diferente. Claro. Ahora, aquellos que tienen grandes extensiones de terrenos, que son ocupantes por muchos años de ellos, y le dicen, bueno, tú tienes 500, 1000 tareas, te vamos a dar la mitad en otra parte con título para que tú cedas, y bien, eso está bien. Lo que planteo es que se hagan ese tipo de diferentes opciones. Bueno, y lo han ido tomando en consideraciones. Hay gente que tiene un pedazo de tierra que es impactado por el aeropuerto, pero tienen otro en otro lugar que ellos dicen, bueno, si me dan el título mío en donde yo tengo mi otra propiedad, yo le cedo esa. O sea, son soluciones diversas y debo reconocer que las autoridades están en eso. Eso me da mucha tranquilidad y mucha satisfacción. ¿Se coordinan con ustedes, con la oposición? Sí, no. Yo he estado participando desde el principio, he sido llamado a participar, a ayudar con el problema social. Hay unas 59 viviendas que deben ser desplazadas y ellos están en eso también, en construir esas viviendas. O sea, la forma como se ha actuado en este caso es la correcta. Y yo debo ser honesto y coherente y reconocerlo, y lo he hecho. No así, repito, con el tema de la verja. ¿Pero se rectificó o no lo de la verja? Después de la denuncia, entonces fueron, pero ya habían tumbado los locales. Gente que a ellos son locales con préstamos de banco, con muchos problemas. Eso tenía que ver con las autoridades o con los propios contratistas. Es que no debe ser de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. No, o sea, yo no creo en eso porque el contratista no lo hace si no cuenta con el apoyo de las autoridades. La fuerza pública participa. Claro. O sea, no hay forma de hacerlo. No hay forma de hacerlo. Entonces, nosotros ese tipo de acciones la vamos a repudiar siempre. Claro. Y vamos a apoyar la que sí se está haciendo en este caso del aeropuerto. Supongo que a Pedernales está yendo también gente de otros lugares. Pedernales tiene muchos años yendo mucha gente. O sea, bueno, cuando tenía la mina iba mucha gente de visita, porque todavía de visita, pero me refiero... Todavía sí, no podemos decir que se está dando el proceso de que la gente va a mudarse para allá, todavía. Y bueno, y la gente allá entonces, o alguien lleva el capital para hacer un hotelito, porque los grandes hoteles van a estar en la zona de Cabo pero Rojo. Hotelitos allá hay muchos, a nivel de pueblo, pequeños, y viviendas que la gente la ha destinado para eso. Sí, yo he ido, pero también he visto que los días feriados, días de... No da abasto. No da abasto. Y los servicios no son los mejores. No, y no pueden ser. Tienen que mejorar los servicios. No pueden serlo, pero nosotros le hicimos inclusive una propuesta. de comida, porque... Nosotros le hicimos una propuesta al presidente cuando iniciaba el segundo viaje que él hizo a Pedernales, que fuimos invitados, y estaba ahí el ministro de Turismo, que en lo que se hacía el desarrollo turístico, que se creara una comisión que pudiera apoyar a los que han tenido la iniciativa, que se reunieran con el clúster turístico de Pedernales, y aquel que tiene 5 habitaciones, cómo asesorarlo a mejorar, dar mejor servicio, un apoyo financiero para ampliar, una asesoría técnica para una mejor cama, capacitación también para atender a los clientes. Al presidente le gustó mucho la idea, pero se quedó ahí. Él dijo que el ministro de Turismo encabezara una comisión en la que también nos incluía a nosotros, pero nunca hubo una reunión, ni nunca hubo un interés. Se quedó ese planteamiento ahí. El ministro de Turismo tiene su propia agenda, seguro. Bueno, es lamentable porque debe haber una agenda nación, debe haber una agenda con un senador, plan. Nos pasa a producción un apunte de que el director de INAPA, Wellington Arnau, está en sintonía y dice que el acueducto sí se está realizando y que de hecho él puede llevarlo a usted para que lo vea. No, pero excelente, no tiene que llevarme. Excelente. Yo vi en la carretera, porque hay un tema con los acueductos que se han construido permanentemente en Oviedo. Él y yo hicimos varias visitas a Oviedo y me dijo a mí que hace 1 año y pico ese acueducto iba a estar listo y jamás se habló del acueducto de Oviedo, del de Oviedo. Él y yo visitamos varias fuentes, varias alternativas, participé en una mesa de agua que había aquí en el Palacio con él y con el presidente, y que el tema del municipio de Oviedo iba a quedar resuelto hace 1 año. Jamás se ha tocado ese tema. Yo vi que en la carretera estaban haciendo el cambio de tubería, haciendo salida y entrada de tubería este fin de semana, pero el problema de los acueductos en la parte de Pedernales y Oviedo no tiene que ver con cambio de tubería, es fuente de agua. Sí, que hay un problema serio. Es fuente de agua. Oviedo tuvo agua. Y él y yo visitamos varios puntos buscando esa fuente,
y él dijo que hace un año iba a estar listo el acueducto de Oviedo. Entonces me gustaría que ya que él esté en línea, responda acerca del acueducto de Oviedo. Claro, y con el caso del de Pedernales, porque él de hecho vino aquí, y le preguntamos de eso porque era un tema que también nos interesaba. Y uno de los funcionarios que más activo y muy dinámico. Y receptivo. Muy receptivo, esa es la palabra. Muy receptivo, yo lo puedo decir. Pero sin embargo, con relación al acueducto de Oviedo quedó ahí. Pero de verdad que es una persona muy abierta, el tipo de funcionario que realmente uno quisiera tener. Bueno, ya él está diciendo y hay que creerle que el de Pedernales está en proceso, y hay que esperar que el de Oviedo también. Claro. Exacto. En Oviedo sigue llegando agua todavía de Matamaíz, que viene de En Oviedo no llega agua, en Oviedo hay que llevarla. Hay que llevarla con el río Nichaíto. Hay que llevarla en camiones cisterna. Qué cosa, Bueno, yo quisiera que viéramos otros temas también, Adalberto y senador. Vamos a comenzar con el discurso de anoche del expresidente Leonel Fernández y luego también que veamos la posición de la Fuerza del Pueblo de retirarse al pacto al que de hecho había asistido a la primera reunión, el Pacto por la Soberanía. Miren, lo de anoche con el expresidente Leonel Fernández desmontó la fisión que se montó el 27 de febrero. Tal como yo lo llamé, asistíamos a la tercera temporada de los cuentos de Abinader. De verdad que hacer comparaciones, inventarse el precio, los plátanos index, los pollo index, yo creo que el presidente cae en una trampa. Pero esto es un asunto incidental, que tanto la oposición ha agarrado tanto. Bueno, es que fue el presidente que puso el tema. Entonces el pueblo tú le preguntas, ¿con qué se come eso? ¿Dónde se vende eso? Y no sabe. Entonces creo que querer montar, decir que hoy se produce más huevo y un huevo está costando 8 pesos o a 2 por 15 y se está produciendo más, que se produce más, yo soy productor de plátano, el campo está abandonado. ¿Cómo va a ser? El campo está totalmente abandonado, y a eso se debe la carestía de los productos que se producen en este país. Pero tú que eres productor de plátano. Entonces, por ejemplo, ausentes del tema del discurso, pero se está comprando combustible más barato hoy día, el petróleo más barato y se está vendiendo el combustible más caro. Hay que compensar un subsidio que mantuvo el Poder Ejecutivo durante mucho tiempo, porque eso también hay que decirlo. Hay que estamos penalizando a la población, que lo diga, pero debió decirlo, debió dar explicaciones. Porque el decreto hablaba de $85 y está mucho más bajo. Sí. Entonces, ya es como que llegó el momento de que le bajemos un chin, ¿verdad? Entonces, si esas cosas tú sabes que la está haciendo, no te metas en temas de comparaciones, porque a la población tú sales y le preguntas y lo único que te va a decir es que la canasta familiar... Eso fue alguien le puso eso al presidente. Bueno, pero es que no puede ser que al presidente le estén poniendo cosas como llevarlo a Pedernales a inaugurar un multiuso que se hizo en el 2012, 29 de abril del 2012, se inauguró ese multiuso, se le da un mantenimiento, se va allá, se corta una cinta y aquí en el 27 de febrero vuelve y dice que se hizo un multiuso y que se inauguró un multiuso en Pedernales. O sea, yo creo que los funcionarios deben ser mucho más cuidadosos con la figura del presidente, porque es que no podemos seguir repitiendo cosas como mandar leyes al Congreso que después tenemos que retirarla firmada con la firma del presidente porque viola la Constitución, viola la soberanía. Pero para algunos, entonces el presidente de la República tiene un equipo que trabaja para sectores eso. Importantes de la sociedad dominicana, incluyendo el empresariado, esa es una de las condiciones positivas que ha tenido el gobierno, que cuando mete la pata, la saca. Que era lo que no hacían. Permítame reírme. Eso es hasta un punto, pero también el pueblo se quedó esperando que se diera una explicación, porque no fue con una ley, es con dos. Son dos leyes que tratan, y ya estoy metido en el tema que usted me preguntaba con relación a lo que tiene que ver con el llamado pacto, que es la tercera vez que se llama ese pacto, sin ningún fruto. Porque se supone que si se quería un pacto, entonces debió justificar, explicar, dar las razones por qué se envía una ley de esa naturaleza. Pero ya la ley se retiró y se supone que este es el espacio en el que ustedes pueden incidir para lograr un consenso. Es que lo primero es que usted tiene que lograr un consenso a lo interno
de su partido y de su gobierno que no están totalmente de acuerdo. En este país no hay que hacer un consenso con el tema de la migración. Pero permítame un momento. En este país no hay que hacer un consenso con el tema de la migración haitiana. Las leyes están ahí y le corresponde precisamente al Poder Ejecutivo, al gobierno, definir la política migratoria de este país. Entonces usted no puede invitarme a conversar de un tema que usted no sabe qué es lo que va a hacer. Déjeme decirle una cosa, el expresidente Leonel Fernández no tiene mucha autoridad para hablar de ese tema, porque la ley de migración se creó durante el gobierno de Hipólito Mejía. Y Leonel Fernández duró 8 años después y no pudo elaborar y aplicar el reglamento. Sí, se hizo. Lo dejó. Sí, yo recuerdo que, miren, en el 2010, se hizo. En el 2010, el presidente Leonel, en una entrevista que hicimos aquí, hicimos Juan Bolívar y yo a él, le planteamos ese tema, a propósito del primer aniversario del 2011, del terremoto en Haití. Y el presidente prometió, ya eso lo resolvemos en 3 meses. Se hizo, no se hizo en el gobierno de Leonel. El hecho es que hoy está gobernando Luis, está hecha la ley, está el reglamento y hoy hay más nacionales haitianos que nunca. Pero además, no es lo mismo cuando gobernaba el presidente Leonel la situación que tenía Haití a la situación que hoy vive Haití. La amenaza primordial, la amenaza más importante que tenemos como país es la crisis haitiana. Fíjense que digo la crisis haitiana. O sea, esa es la principal amenaza. Por eso que dice por lo tanto, el gobierno no puede Eso es lo que dice el gobierno, eso es lo que dice. Ahí coinciden, ahí hay coincidencia. No es decirlo, es actuar. Y una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hacen. Los otros días llegó aquí un autobús lleno de haitianos que había pasado por 17 chequeos militares. ¿Cuántas visas dan los cónsules haitianos aún estando cerrados los consulados? Y tú me estás invitando a mí. Y tú me estás invitando a mí a que hagamos un consenso. No, aplica primero la ley. Ponte de acuerdo a lo interno de tu partido y a lo interno de tu gobierno y entonces invita a un consenso. Esto es simplemente una respuesta mediática a un tema que afectó mucho la popularidad del gobierno, que fue esas 2 leyes que enviaron al Congreso Nacional. Se nos acabó el tiempo. Que evita, que quiere... ¿Usted va para la reelección? La represión, yo no. No va a aspirar, no va a aspirar. Un hombre que tiene, ¿cuántos? 4, 5 periodos. 4 de senador y uno de diputado. Oye, pero ¿y no va a seguir? No, Usted es un hombre joven. Pero la población fuerte. La población quiere que algunos nos retiremos. Bueno, eso es lo que piden ustedes. Relevo. Ojalá que relevo sea Carlos Julio Félix. Relevo. Nuestro amigo Carlos Julio Félix. Señores, tenemos que pausar. Cuando regresemos, vamos a conversar con Rosalía Sosa, que viene a hablar del Día Internacional de la Mujer y de actividades que va a realizar la Universidad Autónoma de Santo Domingo con motivo de este efeméride. Así que no se muevan.